Hablemos un poquito, Fray Leo, ¿te parece? ¿Cómo se encuentra primero que todo? Estamos bendecidos por el Señor y más después de esta celebración de la misa donde todo comenzó. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo nació su vocación hacia el sacerdocio y hacia la orden carmelita? Bueno, el Señor siempre te llama, pero tú no le haces caso. El Señor siempre de una manera u otra busca la manera de llamarte, pero el Señor es muy respetuoso y te da tu espacio. El Señor siempre me acompañó y el Señor siempre estuvo atento en todo momento a que yo me decidiese y buscó los mecanismos y las maneras hasta llegar. Y la experiencia del retiro de Emmaús fue el que utilizó. Y para los efectos se puede decir que ahora o nunca, o todo o nada. Y el mismo retiro fue el que lo llevó todo. Excelente. A lo largo de su formación, Fray Leo, me imagino que hubo algún momento, experiencia que reafirmó su decisión de consagrar la vida, su vida a Dios. Luego del retiro, mientras estás viviendo las experiencias del retiro de Emmaús, te lleva y te guía a unos movimientos en el corazón. Tanto así que cuando tú vas saliendo del retiro y eres llamado a este caminar, puede ser que te surjan dudas y puede ser que tú no entiendas lo que estaba pasando, que es lo que me pasó a mí. El Señor me regaló un director espiritual que para ese momento era el párroco de aquí de Santa Gema, que es Padre José Ramón Montañez. Y Padre José Ramón me fue dando el acompañamiento y poco a poco él me fue dirigiendo. No es lo mismo recibir el retiro que servir en el retiro. Cuando serví en el retiro, todo ahí empezó a coger más sentido todavía. Y el llamado seguía, yo no lo entendía. Y Padre José Román me fue guiando y me fue diciendo, pero ya el Señor había dado comienzos en unos procesos. Mi mejor amigo, su mamá se murió, yo le empecé a acompañar a la misa, él dejó de ir a misa y yo continué. Ok. Y te estoy hablando hace más de 10 años. Y el retiro fue en el 2016. En ese mismo proceso, yo iba viviendo, seguía participando en ese momento cuando seguí yendo a las misas, aunque él no me acompañaba, pero prácticamente yo iba, pero no se sentía nada. Uno puede practicar indirectamente hasta lo de calentar banco. Y al estar calentando banco, uno mismo no entiende, porque también tú sigues sintiendo el mismo vacío en el corazón. Sí. Pero luego que tú tienes tu proceso de reconciliación, y en mi caso fue gracias al retiro de Maús, todo fue evolucionando. Yo empecé a estudiar la teología siendo laico, pero siempre lo que me llamaba la atención era, yo estudié ciencias antes de entrar a la vida religiosa y antes de decirle que sí al Señor, y siempre uno busca el porqué de las cosas cuando estudia ciencia. Pero ese porqué no lo encontraba, porque al Señor no se le debe preguntar un porqué. Nosotros le tenemos que preguntar al Señor un para qué. Siempre esa es la pregunta clave. Señor, ¿para qué tú quieres que yo viva esto, haga esto y siga esto? Él mantiene en la perspectiva todo lo que uno va a ir dirigiéndose. El Señor me regaló muchas bendiciones, me regaló muchas cosas, pero yo no era feliz. En el momento que el Señor me dio la oportunidad de vivir el retiro de Maús, todo cambió. Y la felicidad que embargó mi corazón no era la misma felicidad de tu salir con las amistades, de salir al cine, de ir a comer, de ir a compartir hasta unos tragos y todo lo demás. Esa felicidad es pasajera. Pero la felicidad que yo empecé a experimentar luego del retiro fue la que embargó mi corazón. Yo seguía viendo cómo el caminar me iba acercando más a la iglesia. Y en una experiencia que tuve, en una de las misas que fui, porque empecé a ir a misa diaria y todo lo demás,
el Señor también me regaló que en momentos de la consagración uno acostumbra en ocasiones a cerrar los ojos. Y cuando lo abrí, al que yo vi celebrando la misa en el altar fue a mí. El sacerdote levantaba la hostia consagrada y al que yo vi era a mí. Yo digo, pero yo estoy sentado aquí, ¿qué yo hago allá? Y así fue que también parte de lo que el Señor se iba valiendo. Cuando en los mismos procesos yo le digo a una de las personas que el Señor me regaló, fue una monja, y ella me dice, tienes que ver si es un enamoramiento, en buen inglés, un pompeado, Sí. un anglicismo, o era un llamado del Señor. Y también había visto un sacerdote muy querido y muy conocido en un correo. Y yo le digo y lo saludo, yo, ¿dónde está celebrando misa? Y él me dijo, yo empecé a ir a esa misa también, pero todavía faltaba algo. Y volviendo a la salida del retiro y el discernimiento, la monja me dice, dentro de tu discernimiento, pregúntale al Señor para qué te quiere o qué es lo que Él quiere de ti. Y yo le dije que no entendía y me dice, lo tienes que poner a trabajar. Y yo no sabía lo que ella me estaba diciendo. Y al tener que ponerlo a trabajar, ella me dice, es al Señor. Yo le dije, tú eres una atrevida. Ella se echó a reír y entonces dentro de lo mismo, ella me dice, lo que pasa es que nosotros no sabemos pedir. Cuando tú empiezas a estudiar teología, que te das cuenta de la realidad, que uno no sabe pedir. Ujú. Y dentro de nuestra manera de ser pecadores y todo lo demás, uno quiere respuestas rápido. Sí. Le pedí un día que entré a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Cataño. Ujú. Estaban limpiando y pedí permiso para entrar. Me senté frente al sagrario y yo le dije, estoy aquí. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque yo quiero irme contigo, pero yo no sé cómo. Y si tú me quieres, me tienes que ayudar. Ujú. Es como si me hubiera amarrado el mismo símbolo que nosotros Sí, usamos y lo aló. Y todo lo demás es historia. Y excelente. hasta que llegué ahora donde estoy. Qué bueno, Fray Leo. Hoy en la homilía y cuando en su ordenación habló de su familia, habló de su proceso de, de que participaban en misa, pero no necesariamente eran personas de misa diaria, semanal, en ese proceso. Yo creo hay algunas personas que en el momento dado dirán o pensarán, pues todo el que llega al sacerdocio, a la vida consagrada, son fervientes católicos de misa diaria, proceso. ¿Qué le diría a esas personas que posiblemente van un día sí, un día no, a veces dicen, pues voy cuando quiero, puedo? ¿Qué mensaje le pudiéramos decir? Que se dejen amar de Cristo primero y que lo busquen, porque uno no lo busca. Él está, como dije, Él es muy caballeroso. Sí. Él te acompaña y Él se mantiene a tu lado. Pero si tú no le das permiso, Él no va a seguir. La invitación está siempre abierta. Es una invitación sin necesidad de hacer reservación, como cuando uno va a una fiesta. Porque la reservación que es abierta para la fiesta que el Señor nos tiene, no tiene ni fecha, no tiene hora, ni tiene lugar. Lo único que espera es que tú le digas, aquí estoy, para hacer eh, tu voluntad. Y como dije en la ordenación, habla que tu siervo escucha. Sí. Y en la ordenación, ya en ese momento cuando uno se consagra sacerdote, en mi caso, hágase en mí según tu palabra. Uno está presto a lo que Él quiera. Y suena curioso, pero uno se siente cuando te dicen Padre Leo, que me queda muy grande. Yo digo, no tan indigno, tan pecador, tan inmerecedero de tanto amor, que uno como que no se lo cree. Sí. Pero nuestras miserias, el único que las conoce es el Señor. Mm. Y dentro de esas miserias, Él me quiso así, Él me quiere así, y Él, cuando le dije que sí, encárgate de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Y eso es lo que ha hecho el Señor conmigo. Excelente. Participó y era parte de esta comunidad aquí en Santa Gema. ¿Cómo llega a los carmelitas? Son cosas curiosas.
Como te comenté, yo estaba estudiando teología Ujú, porque a mí siempre, estudiando ciencia al fin, ujú, cuando los hermanos, como yo no era de iglesia, cuando los hermanos en la calle te dicen, arrepiéntete, Cristo te ama, y porque la palabra dice en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, yo pues me tengo que quedar callado porque yo no sé si es verdad. Y yo eso a mí me llamaba mucho la atención y yo digo, tengo que ponerme a estudiar. Y me pongo a estudiar. Cuando empiezo en el proceso de los estudios, cuando tú estudias en la teología, la empecé a estudiar aquí para lo que era en ese momento el CEDOC, que ahora es la Escuela Graduada de Teología y Ministerio de la Sí. Universidad Central de Bayamón, te pone lo que podemos decir un buffet de órdenes religiosas o de congregaciones. Sí, Y hasta estudias con hermanos que son diocesanos. Y estudias con laicos también y con laicas también. Y tú vas viendo cada cosa. sí. Cuando hago el retiro, que ya yo había empezado a estudiar, incluso ya yo había ido también a las experiencias de los cursillos de cristiandad, Sí. que me lo gocé completo también, igual que el retiro. Pues entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere. Yo empecé a descartar. Yo sabía que diocesano no quería ser, porque ya yo venía, ya yo había vivido solo. Ok. Y yo entendía que el acogimiento o la acogida que el Señor me estaba dando era para vivir en comunidad. Ok. ¿Cómo vivimos en comunidad? En la vida religiosa. Ujú, Pues entonces, yo sabía que diocesano yo no quería ser. Diácono tampoco quería ser. ujú, Laico era lo que más o menos yo iba ujú. siendo al momento luego del retiro, pero tampoco. Y cada una de las maneras que se iba presentando cada una de las órdenes religiosas o las congregaciones, ahí era que entonces te va iluminando y enseñando el camino al Señor. Pero aunque el camino se iba cerrando en cuanto a la elección, yo digo, aquí falta algo. Y esto que está faltando a mí no me está dando el nivel de acogida que yo necesito. Uno de los muchachos que estaba estudiando conmigo era carmelita. Sí. Él era postulante. Pero a la misma vez, uno de los hermanos carmelitas también estudiaba, pero no en el mismo salón. Y cuando yo lo veo, que viene en el pasillo, yo no le distingo bien la cara, pero veo el hábito. Y el hábito a mí me enamoró. Yo lo que veía era que venía un hábito, pero yo no distinguía que era una persona. Y en este mismo proceso, pues me dicen, si quieres, visítanos. Ya yo había tocado puertas y en algunos lugares por la edad, hay que decirlo, Ujú. y cuando ya tienes experiencia de vida, no necesariamente es muy bien visto en algunos procesos vocacionales, Ok. pero las órdenes que podía haber entrado, no solo por el criterio de la edad, aunque la edad no fue una limitación, como que le faltaba algo. Ok. Me invitan y voy a la parroquia Nuestra Señora de Rosario en Ciales, que es regentada por los Ujú. carmelitas, y cuando yo subo al templo, se me quería salir el corazón por la boca. Y el hermano que me había llevado me dice, eso es buen indicio. Empecé a frecuentar la iglesia, la parroquia en Ciales y seguí viviendo y enamorándome del carisma carmelita. Mm, Seguía viniendo aquí sí. porque una vez que tú haces el retiro de Maús, tú te pones en servicio a tu parroquia, aunque yo no soy de esta área territorial, Ok. pero por el movimiento me acogieron aquí. Yo participaba en el ministerio de lectores. Ok. También dentro del mismo proceso, como el retiro de Maús lo hicimos en la casa de predicación de los frailes dominicos, pues ahí conocí también a algunos dominicos y vivía yo en Cataño y era del ministerio de lectores del Santuario San Martín de Porres en Sí. Cataño, que lo regentan y es de los frailes dominicos. Pues entonces yo seguía enriqueciéndome por el camino y el amor del Señor y me estaba enamorando de la Orden del Carmen. La primera convivencia vocacional fue en Santa Teresita del Niño Jesús.
Y ahí fue que conocí a Monseñor Luis, que era el Ujú. párroco. Sí. Desde ese momento, Monseñor Luis me acogió como párroco al fin, como hermano muy fraterno, como uno de sus hijos espirituales. Y él me iba guiando también. Aquí en Los Pasionistas ya el Señor me había regalado a Padre José Ramón Montañés, pero ya cuando entro a la Orden del Carmen, pues uno va directamente a ese camino. Sí. Dentro de la bendición que recibí también, Padre Luis, para aquel momento, era el vicario de la zona San Juan Santurce. Sí. Y cada vez que nos daban los periodos libres o los periodos por las vacaciones, la parte pastoral, Padre Luis dice, me lo envía para acá. Y yo acompañaba a Padre Luis al trabajo pastoral dentro de la vicaría que él atendía. Sí. Y ahí fui atendiendo y conociendo y enriqueciéndome del trabajo pastoral Qué bueno. dentro de la espiritualidad carmelita. Y eso me siguió cautivando. Excelente. Y el regalo más grande que Monseñor Luis me pudiera haber Pues, ordenado sacerdote. ordenado y consagrado sus manos al Señor. Eso es así. Los carmelitas suelen seleccionar nombres de religiosos. Me mencionó que su nombre de religioso es Fray Leonardo de la Cruz. ¿Por qué? Por dos razones, quizás podría poner tres. Ujú. A mí me gusta mucho San Juan de la Cruz y la espiritualidad del Carmen desde los ojos de él. Ok. Porque ese amor por la cruz y amor por Jesús, tú necesitas una motivación para tenerla y ese es un modelo para tratar de alcanzarlo. La otra perspectiva es el nombre de mi papá y el nombre de mi abuelo. Ellos se llaman, los dos, se llaman Cruz Montes. Sí. Sabíamos que en Puerto Rico y en España el hijo mayor hereda el nombre de su papá. El nombre de mi abuelo cuando solicita la jubilación, el seguro social, sale que mi abuelo paterno, su verdadero nombre era Juan de la Cruz. Mm. Y como ya habían inscrito muchos años atrás a mi papá como Cruz Monte, pues se quedó así. Lo que sí no sé, si la tradición de la familia de mi papá era por su amor a la exaltación de la cruz Ujú. o por algo que le gustó a los papás de mi abuelo, ese nombre. Pero como bien dijo en la homilía Padre Luis, él me regaló una cruz. Ujú. O sea, al amar y enamorarme de la cruz, el mismo Señor permitió que ya estaba en desuso en cierta medida el poner su nombre de religioso en algunas órdenes. Cuando yo le presento mi solicitud de profesión al provincial, yo llevé dos solicitudes, una con mi nombre de bautizado y una con el nombre de religioso que yo quería. Ujú. Y él me dice, vámonos por el de religioso, que es el que a ti te gusta. Y así mismo se quedó, Fray Leonardo de la Cruz. Fray Leonardo de la Cruz. Y San Juan de la Cruz es uno de mis santos favoritos. Excelente, Fray Leo. Las órdenes religiosas ciertamente hay, y no solamente a nivel de orden religiosa, creo que a nivel de iglesia general, hay, quizás no quiero decir la palabra dificultad, pero sí hay su reto conseguir vocaciones. No hay una cantidad de vocaciones como en el pasado, aunque el Papa Francisco ha mencionado, es mejor ser poquitos buenos que tener muchos y para el Señor. Así que, ¿cuál cree que es mayor desafío posiblemente que enfrentan hoy en día? Y quisiera hablar de los carmelitas un poquito en ese lado. ¿Cuál cree que es el mayor desafío para traer esas vocaciones? Para atraerlas, siempre tenemos las puertas abiertas. El problema es el ruido del mundo. Ujú. Eso quizás te lo han dicho en otras ocasiones. Sí. El ruido del mundo y las ofertas del mundo. Ujú. Porque como que a veces ese ruido, y me pasó en su momento a mí Ujú. también, uno se deja cautivar no por las cosas materiales necesariamente, sino por las cosas del mundo. Pero las cosas del mundo, como te dije ahorita, te dan una felicidad pasajera. Y esa felicidad pasajera se convierte en ocasiones en máscaras. Y muchas personas no saben identificar o saben cómo quitarse las Sí. máscaras. Y ese mismo ruido te embarga y te apremia y te atrapa.
Y como no se dan la oportunidad de conocer al Señor, no lo identifican. Ujú. En el caso nuestro, siempre las puertas están abiertas. Nosotros hacemos el llamamiento y el acercamiento pastoral, pero si la persona no, a la persona no puedes obligarla, Ujú. tú la acompañas y le muestras. Sí. Y en ese mismo proceso es que la persona se va enamorando. Más los retos de la sociedad moderna. Una persona acabada de salir de la escuela no tiene una madurez Ujú. de mundo Sí, que ya los que hemos vivido la tenemos. sí. Y los retos a los que la iglesia se está enfrentando, la falta de experiencia en ocasiones no ayuda a la madurez que tú necesitas para entrar. Sí. Porque el mundo los arropa más fácil. Y al mundo arroparlo más fácil y no necesariamente querer un compromiso, porque el mismo mundo y el ruido del mundo no los permite que quieran vivir el compromiso, pues le crea una barrera Ujú. que si tú puedes romper esa barrera, entonces es que el compromiso lo van a aceptar. Amén. Y eso es lo que pasa. Amén. Lleva una semana, apenas una semana de sacerdote ya, de haber consagrado su vida finalmente al Señor. Hoy celebró su primera misa con la comunidad que lo vio comenzar en sus inicios. ¿Cómo se sintió en el altar? Más nervioso que la primera misa. Más nervioso que la primera misa. Curiosamente, la primera misa uno se pone nervioso porque uno tiene esa responsabilidad en las manos de ser el instrumento del Señor para ser el que va a ofrecer en memoria del Señor el sacrificio. En la muerte y resurrección del Señor, uno como que no entiende. Sí. Pero en la primera misa uno está nervioso pues porque es la primera. Pero acá me sentí como que uno se exige también, Sí. como que no podía fallar. Y de momento, dentro del mismo nerviosismo, hasta me puse a leer la rúbrica. Y de momento yo me estoy leyendo la rúbrica, ¿qué es esto? Y entonces ahí fue que me di cuenta de lo que había hecho. Pero no es nada, eso es parte del proceso. Claro, Y el acompañamiento que me dieron los hermanos. qué bueno, Y así fue, pero me sentí feliz, qué bueno, me Fray. sentí feliz, porque esto no es una graduación, Ujú. pero es el regalo que le puedo hacer a mis hermanos de Maús y a la parroquia que me acogió por todo lo que yo recibí. Así es, Así que me siento. qué bueno. Ya es sacerdote, ahora aquí. Lo que la voluntad del Señor quiera para mí. Amén, Como te dije ahorita, hágase en mí según tu palabra. amén. Y hay que estar prestos y habidos a eso. Si algún joven o adulto mencionó y su vocación maduró con el tiempo, Fray, si algún joven o adulto desea acercarse o tiene ese proceso de inquietud de conocer, ¿dónde puede conseguir información de los carmelitas o cómo pudieran llegar a ustedes? Si nos quieren tocar puertas, en mi caso, y los hermanos míos también, aquí en el área metropolitana, están más cerca, en la parroquia Santa Teresita de Niño Jesús, en la calle Loíza. El número de la parroquia, por si acaso, es el 787-727-0030. Pueden llamarme también a mi celular personal, que lo voy a decir. Es el 787-444-1274. No necesariamente soy el promotor vocacional asignado, pero todos somos promotores vocacionales de la iglesia. Amén. Y también tenemos presencia en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Morovis y Nuestra Señora del Rosario en Ciales. Allí pueden tocar puerta también. Bueno, Y así también pueden acceder a nosotros, visitarnos. Y la presencia aquí en Puerto Rico es en esas parroquias, pues tenemos presencia también en República Dominicana. bueno. Fray Leonardo, yo agradezco que haya sacado unos minutos para compartir con nosotros en Visitante y con el pueblo de Dios, así que esperamos poder continuar viendo lo que crece en su fe y poder acompañarlo en la oración siempre. Amén. Muchas gracias a ustedes por siempre ser y siempre estar.
Amén. y que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Muchas Padre. gracias. Gracias. Gracias.